Muy buenas noches, querida iglesia. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis todos bien? Sí. Buenas noches. ¿Eh? Buenas noches, queridos hermanos. Espero que estéis bien. Os saludamos desde Segovia, España, a todos los que podáis ver este vídeo. Y en especial a las personas que son de nuestra zona, de nuestra comarca. Segovia Sur, en España. Si tú eres de Villacastín, si tú eres de Ituero y Lama, si tú eres de las Navas de San Antonio, si eres del Espinar, de San Rafael, te interesa escuchar, porque la Iglesia de Jesucristo existe y está en la localidad. Y ese testimonio es importante porque es a lo que Dios ha llamado a su Iglesia, a ser luz allí donde no hay luz. Y nosotros, como expresión del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, vivimos para anunciar el Evangelio de Jesús y para aprender su palabra, ¿verdad, Sara? Sí. Porque la palabra de Dios, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para aprender, Para aprender a sumar, por ejemplo, y a restar, sirve. No, para aprender de Jesús. Ah, de También, Jesús. pues, para conocerle más y Hombre, claro que sí. para conocer. Para conocer cómo piensa, ¿no, Mario? La palabra de Dios, ¿para qué sirve? La palabra de Dios, por si no lo sabes, si estás escuchando, es la Biblia. Entonces, si tú te animas a participar de esta iglesia, va a ser bueno que vayas haciéndote con tu Biblia, porque vas a escuchar palabras de vida eterna. Aquí no estamos hablando de otra cosa, sino de vida eterna. Y la única persona que en este mundo ha traído palabras de vida eterna es nuestro Señor Jesús. Entonces la Biblia, Mario, ¿para qué más? ¿Para qué más? No sé, lo ha dicho casi todo, ¿sabes? ¿Tú crees? Para aprender. Venga, algo más. ¿Para qué sirve? Pues para conocerle, para conocer lo que él hizo Ajá. ¿Algo más? y para seguir sus mandamientos, para Ya. hacer su voluntad. ¿Y para no se os ocurren más cosas? Pues también para conocer a los personajes, a los discípulos y todo. A las personas bíblicas que verdaderamente son nuestros hermanos de fe, que algún día nuestros ojos van a ver. Sí, sí, Señor. A Isaías, a Ezequiel, a Samuel el profeta, al rey David, al rey Salomón, a Ruth, ¿comprendéis? Sí. A Adán, a Eva, a Abel, el justo. Entonces, la Biblia sirve para muchas cosas y para muchas más. A muchas personas les sirven para llenar la estantería y tener un hueco ahí. Y yo pregunto a la gente, oye, ¿tienes Biblia? Sí, yo tengo una Biblia en casa. La tengo por ahí en la estantería. Digo, ya, pero la Biblia en la estantería llena de polvo no sirve de nada. Porque ¿de qué sirve tener la Biblia siempre cerrada? ¿Te puede decir esto algo si está siempre cerrado, Mario? No. No te puede decir nada. Necesitas leerla, necesitas entenderla y necesitas escudriñarla. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida sin Biblia no es nada. Porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Que ha sido inspirada por Dios. Y algunos cuantos hombres la han escrito a través de 1500 años más o menos. Unos 45 autores, 66 libros. A través de 1500 años, un mismo hilo conductor. ¿Ves, querido vecino de Villacastino, de Ituero y Lama, como esto no es poca cosa? Y ese mismo hilo conductor es un libro que habla de una promesa en un Antiguo Testamento y la promesa ya cumplida en el Nuevo Testamento. La Biblia sirve para saber qué son las cosas que están sucediendo en este mundo. Son las noticias del día a día. Y nos sirven para saber a dónde va a parar este mundo en el que vivimos.
también sirven para conocernos a nosotros mismos, ¿o no? Ujú. Porque ¿qué sería de la palabra de Dios si no te dijese que eres mentiroso? Porque cuando empiezas a leer, Dios te revela en la lectura lo que eres mentiroso, que eres codicioso, que tienes una naturaleza pecaminosa que tiende a desobedecer a Dios. Y el libro te explica por qué tienes esa naturaleza pecaminosa, de dónde viene todo. Porque ¿de dónde viene esa naturaleza pecaminosa? Mario, ¿tú lo sabes? De Adán. De Adán y Eva. ¿Y ese relato dónde está? En el periódico está aquí, en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Allí cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, tenemos la palabra, bien, pero yo pregunto, ¿sirve de algo tener la palabra, hijos y hermanos, si no nos disponemos en el espíritu a acercarnos a ella y nos ponemos así como los que estudian arquitectura, o como los que estudian psicología, o como los que estudian medicina? Venga, voy a estudiar, voy a memorizar. No haríamos nada, porque estas palabras son vida y espíritu, y vida y verdad. Y para poder entenderlas necesitamos la revelación del Señor. ¿Y cómo obtenemos, Raquel, la revelación del Señor? ¿Cómo la obtenemos? Leyendo y orando primero. Orando. Pidiendo que Él nos dé sabiduría y abra los ojos de nuestro entendimiento Pues como tú te lo sabes, para poder entender su palabra. te toca orar. Vamos a orar, vamos a acercarnos al Señor, porque vamos a dirigirnos, hermanos, a Mateo 6, del versículo 5 al 15. al 15. Jesús y la oración lo titulan las sociedades bíblicas. Jesús y la oración, ese es el título de esta pequeña porción, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la oración. ¿Y de qué oración es la que el Señor Jesús nos enseñó? Vamos allá, cariño. Amado Padre, te damos las gracias por poder estar aquí en familia, Señor, leyendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés aquí en medio nuestro y que tú abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y que nos des sabiduría, Señor, y nos muestres lo que nuestros ojos no pueden ver, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Sé Amén. con nosotros. Sé con nosotros, Señor. Bueno, pues Sarita nos va a leer con su lectura angelical desde el número 5 hasta el número 8. Vale. Y Mario, con su lectura ya más varonil, Espera, desde el 9 hasta el 15. espera. Del 5 al 8. Venga. No queriendo decir con esto que los ángeles sean Ah, más femeninos o sea, masculinos, sino del 5 al 8. me ha dado por ahí por decir angelical, varonil, porque ya Mario tiene una voz. Si vemos las grabaciones del año pasado eran diferentes. Ya Mario tiene una voz. ¿Quién la pillara esa voz? Del 5 al 8. Venga, vamos allá. Vale. Jesús y la oración. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vale, bien, hasta ahí. Vamos de momento hasta ahí, ¿vale? Porque a lo mejor hoy vamos a estudiar solo esta parte, y el próximo día la próxima, veremos a ver el tiempo cómo se nos da, ¿vale?
Bueno, dice, y cuando ores... Ah, o sea que hay que orar, ¿no? Ujú. El Hijo de Dios tiene que orar. Y Mario nos va a explicar qué es orar. A ver, ¿qué es orar? Es hablar con el Padre. Es hablar con el Padre, es hablar con el Hijo también, es hablar con el Espíritu Santo. Porque las tres personas de la deidad están pendientes y atentos a nuestras oraciones. Siendo un mismo Dios, una persona puede orar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y una persona puede orar a Jesús perfectamente, porque Jesús también está con nosotros. Porque el Espíritu Santo, recordemos, es el Espíritu de Cristo también y el Espíritu del Padre. Y podemos orar a Dios, porque orando a Dios, oramos al Espíritu, oramos al Padre y oramos al Señor Jesús. Pero ahora veremos porque algunas personas dicen, no, pero solo se puede orar al Padre, porque Jesús explicó, cuando oréis, orad así. Padre nuestro, entonces solo se puede orar al Padre, no puedes orar a Jesús y no puedes orar al Espíritu Santo. Eso no es cierto. Tú puedes orar a las tres personas de la deidad, que es nuestro único y sabio Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso nos afirma en la doctrina de la Trinidad, ¿vale? Es muy importante, porque hay cosas que el Espíritu Santo nos está acompañando todo el día. Y entonces en cosas de sabiduría, de guíame, es nuestro consolador, dame paz, Espíritu Santo. Muchas cosas. Pero también puedes orar a Jesús, también puedes orar a Dios. El resultado va a ser siempre el mismo. Porque el Padre es en el Hijo es en el Padre, por un mismo Espíritu que es el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, cuando oréis, o sea, ¿qué espera Jesús de nosotros? Que oremos. Por eso dice, cuando oréis, si no, ni lo hubiera dicho. Dice, no seas como los hipócritas. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mario, ¿qué significa esto que dice Jesús? A ver si puedes explicar algo. Te lo vuelvo a leer. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué querrá decir el Señor Jesús? Y tu hermano también medita en ello. ¿Qué estará queriendo decir el Señor? Porque hay personas que oran pero son hipócritas. ¿Esto qué es, Mario? Claro, pues que simplemente quieren llamar la atención y no lo hacen con el motivo que se tiene que tener. Esa es la clave. La motivación del corazón es lo que Dios va a valorar en nosotros. ¿Cuál es la motivación que tenemos? Exhibirnos, empezar a hacer grandilocuentes oraciones poéticas para que la gente nos mire y diga, no, qué bien recita, qué bien ora. Eso es religiosidad. Eso es una forma de orar, que a veces era religiosidad, a veces no. No debemos dejarnos impresionar. A veces una oración puede ser, Padre, guíame en este día, sé conmigo. Concédeme agradarte en todo. Amén. Ya está. Y eso es una oración. No tiene grandes palabras. Pero qué bueno sería pasar un solo día, hermano, agradando a Dios en todo, ¿eh? Y eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero es que hay algo más. Orar es hablar al Padre. Y cuando oramos, empezamos, es como cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿no? Primero se miraban en el lavacro, se lavaban, se purificaban y entraban al lugar santo. Y ya con la sangre entraban al lugar santísimo. Entonces nosotros empezamos desde nuestra humanidad orando a Dios. ¿Para qué? Para entrar en su presencia.
Entonces la oración es una forma de acercarnos al cielo. Estamos en la tierra, en el mundo, pero no somos del mundo. Y los hijos de Dios tenemos derecho a una audiencia con el Padre, porque Él ha dicho que todo lo que pidamos nos va a escuchar, que si clamamos a Él nos va a escuchar, y que incluso Él nos va a hablar de una forma sutil, nos va a inspirar, nos va a dar unos sentimientos, unas intuiciones. Puedes tener un momento de tribulación, de angustia, y orando al Padre, aclarándole lo que Él ha dicho en su palabra. Padre, porque tú has dicho en tu palabra que tú nos has dejado por medio de tu Hijo la paz, que es verdadera. Por favor, Señor, dame esta paz porque estoy inquieto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando uno ora? Pues que se manifiesta lo que ora, que las cosas son hechas. Porque la oración se hace con un buen motivo, como dice Mario, pero hay otro componente esencial, a ver quién me lo sabe decir. El primero, la motivación. El primero y esencial. ¿Y el segundo ingrediente de la receta? ¿Raquel? Con fe. ¿Ves cómo todos sabemos cómo caminar en Dios? Primero con un buen motivo, un motivo limpio, no queriendo aparentar nada, no queriendo sino acercándonos humildemente y además con temor, no de cualquier manera, siempre por medio de la sangre de Cristo, confiando en Cristo, porque es por medio de Cristo que Dios nos recibe, siempre pensando que no tenemos una base de justicia en nosotros que nos capacite como para estar en pie delante del Señor. ¿Bien, hermanos? Entonces no seamos hipócritas. Y también los que oréis menos, no os importe o no tengáis miedo de orar porque simplemente vais a decir: Padre, no sé qué orar, pero yo sé que tu voluntad es buena, que se haga tu voluntad. Amén, ya está. Y si alguien está reunido con esa y alguien juzga al hermano, uy, qué hermano, qué mal ora, qué poco ora, esa persona está siendo probada por Dios en su fe y está manifestando que juzga injustamente, que tiene un mayor concepto de sí mismo del que tiene que tener y que mira al hermano por encima del hombro. Entonces, seamos prudentes y sensatos y seamos agradecidos con cualquier oración que venga. Por eso es importante cuando yo le digo: Sara, ora un poquito, y ella ora un poquito, es maravilloso. Mario, ora un poquito, Mario ora un poquito, es maravilloso. Y al principio en el camino de la fe cuesta orar, ¿verdad, Raquel? A Raquel le ha costado mucho orar. Esto que vemos hoy de Raquel orando es un milagro de Dios, ¿verdad? Totalmente, sí. Un milagro de Dios. Raquel, orar delante de personas es imposible. Y delante de ti mismo. Y delante de mí mismo. Y yo le decía: no, cariño, esto hay que ganarlo, esta batalla. Tiene que morir la vieja Raquel. Y vaya, así el Señor la ha hecho morir. Y ahora Raquel ora. Y cada uno oramos a nuestra manera. Cada uno aprendemos a orar a nuestra manera. Pero ciertamente el Señor nos ha dado instrucciones. Y el Señor en este caso nos invita a la oración íntima, particular. Porque Sara, dice el Señor, mas tú, esta es la última pregunta que te hago hoy, porque ya te veo cara de sueño, ¿eh? Un poquito. Hombre, a ver. Solo una cosa. Dice, mas tú cuando ores, Sara, entra en tu aposento. ¿Qué es un aposento? Un lugar. Un lugar, un poquito más alto para que se escuche. Un lugar. Un lugar, ¿verdad? Dice, y cerrada la puerta. ¿Eso qué quiere decir? Si tú entras en tu aposento y cierras la puerta, ¿qué idea se os viene a la cabeza? Sí. O sea, tú sola en tu aposento con la puerta cerrada, ¿qué está ocurriendo ahí? Pues que hay intimidad, ¿verdad? ¿Significa que estás tú sola? ¿Pero estás sola? No, está el Señor. Entonces el Señor nos está enseñando a buscar un tiempo de intimidad. Un tiempo en el que otros pensamientos de a lo largo del día les tengas que cerrar la puerta. Por ejemplo, el pensar en el trabajo,
pensar en los afanes, pensar en el hobby, pensar... No, cuando vamos a orar al Señor, que aparte es un milagro porque es hablar a un Dios que está en su dimensión celestial y Él te está escuchando, es algo increíble. Se busca la intimidad, ¿vale? Entonces, Dios nos está enseñando aquí que busquemos el momento de intimidad, cerrar la puerta, que no pase nada que os enturbie el momento, ningún pensamiento, que el enfoque sea conforme a la motivación, una motivación correcta, es decir, voy a hacer un parón en mi vida y voy a estar un rato con mi Padre celestial, hablándole, contándole mis alegrías, contándole mis penas, contándole lo que uno quiera, porque orar es hablar con Dios. ¿Vale? Dice, y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ah, y el Padre está en secreto, Mario. El Padre no está ahí en las sinagogas, en lo alto, ahí, dando el espectáculo, ni está en las esquinas de las calles. El Padre está en lo secreto. El Padre te escucha en lo secreto. Cuando tú paras, cuando dices, aquí no entra nadie, yo y mi Padre y yo, ahí está el Padre. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, cuando parece que el Padre no te escucha y tú estás orando, Él está calladito, escondidito, en secreto, pero Dios está escuchando. Dice, en lo secreto te recompensará en público. Es decir, la oración se va a manifestar visiblemente. Lo que tú oras en secreto se va a salir a la luz. Cuando oramos y pedimos a Dios, Dios hace. Dios hace. Desde el mismo instante en el que nos humillamos, hermano, en el corazón, y nos disponemos en el corazón, desde el mismo instante, el Señor ya está escuchando y está movilizando el reino de los cielos, y moviendo los ángeles y moviendo lo que haga falta. Eso no quiere decir que le podamos pedir a Dios cosas que no están al amparo en su voluntad, por las cuales Dios no va a mover un dedo. Aquí de lo que se trata es de que aprendamos a orar las cosas que Dios valida, que Dios da visto bueno. Esa es la oración. ¿Comprendéis? Entonces, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso significa, venga, voy a rezar 5 Padres Nuestros seguidos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llega un momento... Pero porque dice como los gentiles, también lo hacen los judíos. Sí, bueno, los gentiles. Habla de los gentiles porque los gentiles, que eran idólatras, recitaban mantras. Vale. Entonces los mantras era pues una frase, oh Dios sabe no sé qué, no sé cuánto, oh Dios sabe no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué hace el católico con el rosario? No sé qué, no es el rosario, 500.000 veces lo mismo. Y ya no saben ni lo que dicen. Porque eso no es la forma de orar que el Hijo de Dios nos ha enseñado, Jesús. Que no repitamos vanas palabrerías, que seamos claros, concisos, con una buena motivación, como dice Mario, y con fe, Pero para que la fe se valide, tiene que haber un entendimiento de lo que estamos hablando. Si no, ¿qué fe es esa? Eso es brujería, hechicería pura y dura. Dios te salve María, llena de 50.000 veces. Ay, hasta que no llego a la última bolita no paro. Y luego, ay, el Santísimo Rosario, no sé. Yo no sé. Mi abuela lo hacía. ¿Y cuál era el resultado? 0. Espiritual 0. Y de vida en plenitud también 0. Vidas muy complicadas. Porque el Señor quiere honestidad, buena motivación, humildad, sinceridad y una buena disposición y una fe absoluta en el que Dios te está escuchando en lo secreto.
Esa es la fe. Que sepamos que Dios en lo secreto te escucha porque no le estás viendo, pero estás entendiendo que Dios te está escuchando. Y la fe para saber que Dios en lo secreto te recompensará en público. Tú tienes que creer a Dios sabiendo que Dios ya lo ha hecho. ¿Bien? No usando las palabrerías, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Antes que nosotros vamos a pedir, Dios ya lo ha hablado en los cielos y sabe lo que necesitamos. Claro que si yo llego a Dios y le digo, ay Dios mío, dame un Ferrari porque es que es tan bonito ese coche y es que lo necesito, por favor, dame un Ferrari, dame ese color, lo pienso en rojo, el caballito, Padre, ese Ferrari tiene que ser mío. Y el Padre que sabe en lo secreto que tú no necesitas un Ferrari no te va a dar un Ferrari en la vida. Pero si tú le dices, Padre amado, hágase tu voluntad para mí en esta vida. Ay, eso sí quiere el Padre, que se haga su voluntad. Pero de ese episodio hablamos en la próxima, ¿vale, amados? ¿Os parece bien? Sí. ¿Hemos aprendido, Sara? Bueno, el 8. Un poquito. El 8 no lo hemos leído, pero bueno. Bueno, ya empezamos el próximo día porque va a llevar un poquito más de tiempo estudiar esta oración tan preciosa que es Padre Nuestro, de nuestro Señor Jesús. Y a los amados hermanos que estéis por ahí, a los que no seáis hermanos, animaros a participar de la iglesia. Y si tú eres de verdad de Villacastín, de Ituero y Lama, ya me conocéis muchos. Si es que nos conocéis, somos gente de bien, somos gente honrada, gente confiable. Participar de la iglesia, porque mirad, Dios está hablando a través de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y nosotros estamos aquí para acercaros buenas noticias de Cristo. Y os conviene aprender y os conviene buscar el reino y su justicia. Y os conviene acumular tesoros en el cielo, donde la polilla no los corrompen. Vivimos vidas muy afanadas en las que Dios es como un SOS, un talismán de bolsillo, pero ese Dios no conocido nos hace ser personas religiosas. Y un día todos vamos a estar cara a cara delante de ese Dios, le conozcas o no. Y es mejor conocerle para que cuando estemos allí, al conocerle, Él nos diga, yo a ti también te conozco, ¿verdad? Y que no te diga, a vosotros no os conozco, hacedores de maldad, habéis estado toda la vida olvidándoos de mí sin tenerme en cuenta y ahora venís a qué queréis, ¿el reino de los cielos queréis? Si no habéis querido escuchar el Evangelio, tenía puesto allí a una iglesia, a la iglesia cristiana del Buen Pastor Segovia, a Mario, a Sara, a Mario y a Raquel, y no escuchabais, les escuchabais y no decís ni puñetero caso, pues ¿qué queréis? Aquí cada uno va a tener lo que cada uno busca. Dios nos está usando como iglesia para ser testimonio de Jesucristo en esta comarca de Segovia Sur. Te animamos, tómalo en serio. Y por lo demás, pues vamos a despedir la reunión en la presencia del Señor. Esta vez lo hago yo, ¿vale? Amado Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, como espada de doble filo, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma y discernir todo lo profundo que hay en nosotros. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, podemos conocerte y podemos conocernos y podemos encontrarnos en ti y saber que somos creados conforme a tu propósito, por el cual hemos sido llamados. Gracias por este tiempo de iglesia. Bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús, y damos las gracias por todos los hermanos que han podido estar atentos. También oramos por aquellas personas, Señor, vecinos de Villacastín, de Ituero, de Navas de San Antonio y de toda esta zona de Segovia Sur, para que tú tengas paciencia con ellos, porque sabemos que tu paciencia les guía hacia el arrepentimiento, Señor. Ayúdales, Señor, en todo cuanto puedas, aunque sabemos que la decisión del arrepentimiento y la fe
les compete solo a ellos. Te lo pedimos, Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén.